El descubrimiento de Hans Christian Oester. Muy bien, este será entonces el tema a tratar en este nuevo episodio de tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes? El canal que resuelve. Y quien diga lo contrario, pues tiene baja autoestima. Muy bien, el famoso descubrimiento de Oester. Hans Christian Oester. Seguramente muchos de vosotros habéis escuchado este famoso descubrimiento en la escuela, el bachillerato, incluso en la universidad o instituto. Es un descubrimiento muy importante porque marca el inicio de la unificación entre electricidad y magnetismo. Como ya había comentado con anterioridad, antes se pensaba, evidentemente, antes de este descubrimiento, es decir, hasta años posteriores a 1820, se consideraba que la electricidad y el magnetismo pues no estaban relacionados. Pero ojo, es muy importante mencionar la contribución de este gran científico Oester, ¿de acuerdo? Él no de un día para otro, de la noche a la mañana, ¿no? Él se puso a hacer un experimento y mira, vamos a demostrar que existe una relación entre electricidad y magnetismo. No. En realidad, estas pruebas, estos ensayos comenzaron en 1813 y luego de muchas pruebas y experimentos propios, pues luego de 7 años es donde Oester realmente descubre que existe una relación muy estrecha entre la electricidad y magnetismo y que aquí lo vamos a explicar. Ojo, que ya hemos comentado la definición del campo magnético, así que por favor regresa al video anterior para que no te pierdas ningún capítulo. Suscríbete y activa la campanita. Muy bien. El campo magnético, el cual ya lo hemos definido, ¿de acuerdo? Te voy acá a mencionar en un par de minutos para que puedas entender el experimento de Oester. Muy bien. Tenemos que el planeta Tierra tiene un campo magnético, ¿de acuerdo? Tenemos un polo norte magnético y un polo sur magnético, que es el contrario a los polos geográficos. Muy bien. Tú sabes que el norte geográfico corresponde al sur magnético y el sur geográfico corresponde al norte magnético. Eso quiere decir que las líneas de inducción del campo magnético, las líneas de inducción van del norte hacia el sur y son cerradas, ¿de acuerdo? Entonces, antiguamente cuando los grandes navegantes usaban la brújula, pues el polo apuntaba siempre al norte porque las líneas de inducción salían desde el polo norte magnético hacia el sur magnético, es decir, hacia el norte geográfico. Entonces, pues las líneas evidentemente iban de esta manera. Entonces, se puede decir que la brújula se orientaba en función de esas líneas de inducción. ¿De acuerdo? Un poquito de cultura general para que puedas entender el experimento de Oester. Entonces, por ejemplo, se conocía el norte geográfico. Esto es norte geográfico. Y aquí el sur geográfico. ¿De acuerdo? Estas indicaciones son respecto a la geografía terrestre. Y aquí tengo un circuito el cual inicialmente se encontraba con el interruptor abierto. Una fuente de alimentación, una fuerza electromotriz, un interruptor y aquí una pequeña brújula que estaba en un soporte que evidentemente se orientaba, que se señalaba el norte geográfico. Muy bien, entonces, de un momento a otro, pues, se cierra el interruptor y comienza a pasar, digamos, se establece, mejor dicho, una intensidad de corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Se establece una intensidad de corriente eléctrica en el circuito. Ya hemos hablado de la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, estamos aquí tomando como referencia el sentido convencional de la corriente. Así que ya hemos hablado también en otro episodio
para que puedas entender el sentido real de la intensidad de corriente versus el sentido convencional. Así que estamos tomando el sentido convencional, es decir, que asumiendo que la intensidad de corriente tiene dirección como tomando de referencia el polo positivo, ¿no? Entonces, cuando Oester cierra el circuito, se da cuenta que digamos, esta brújula tiene una desviación de 90 grados, es decir, la nueva desviación será perpendicular a la posición inicial. Muy bien. Eso fue lo que descubre Oester. Aquí vamos a poner aquí de esta manera. Muy bien. Entonces, él descubre una relación entre esta intensidad de corriente que se establece al cerrar el circuito y, digamos, el magnetismo que es capaz de mover esta brújula. Ya en el libro de Magnete de William Hilbert, él hablaba de que existe un campo magnético. Entonces, Oester sabía que el campo magnético terrestre orientaba la brújula. Esto era lo que ya sabía, ¿no? Lo que ya se sabía en ese entonces. Existía un campo magnético que orientaba a la brújula en esa posición geográfica, ¿no? De norte a sur geográfico. Pero lo que, para su asombro, que cuando se establece una intensidad de corriente, algo hace que esta brújula se desvíe, digamos 90 grados en esa posición. Ojo, considerar que este eje norte-sur tiene la misma dirección que, digamos, esta parte del circuito, ¿no? Digamos, esta línea donde pasa la corriente, ¿no? Esta línea, ¿de acuerdo? Son paralelas, vamos a decirlo así, son paralelas. Entonces, ese es el descubrimiento de Oester. Sí, y también cuando abre nuevamente el circuito, se da cuenta que la brújula retorna a su posición inicial. Entonces comienza a probar. Cierra el circuito. Nuevamente desviación. Apaga nuevamente, abre nuevamente, perdón, el interruptor, regresa a la posición inicial. Es decir, está hace una secuencia. Apagado, encendido. Apagado, encendido. Entonces, fue cuando Oester, obviamente, pensó que era casualidad. No era casualidad. Lo hizo muchas veces para probar realmente que la intensidad de corriente tenía que ver algo ahí. ¿De acuerdo? Es decir, tenía que intuir un magnetismo de tal manera que pueda ser capaz de orientar, porque él ya sabía que las líneas de inducción magnética eran capaces de orientar, ¿no? No líneas de inducción magnética como tal, pero sí el campo magnético. Entonces, él no lo supo explicar con total contundencia, ¿sí? Porque acuérdate que te he mencionado las líneas de inducción magnética por adelantarme un poquillo, ¿no? Porque realmente las líneas de inducción magnética como tal, esa definición, líneas de inducción magnética, se la atribuye a Faraday, ¿no? O se la debemos a Faraday. Entonces, pero es importante mencionarle que el campo magnético, ¿de acuerdo? Y digamos, un precursor de las líneas de inducción magnética, ¿sí? Fue Ampère. Ampère, sí, el de la corriente eléctrica, el científico físico francés Ampère, fue quien da una explicación contundente a este fenómeno, ¿de acuerdo? Él fue quien realiza y hace una explicación, o sea, él explica con su famosa ley, ¿no? La ley de Ampère, ¿de acuerdo? La ley de Ampère explica perfectamente este fenómeno. Pero ojo, no vamos a hablar en este episodio, en este capítulo, de la ley de Ampère. Eso será después. Estamos simplemente hablando del descubrimiento. Ese es el título. ¿Qué es lo que descubre Oester? ¿Y por qué pasa la historia? ¿Por qué es importante? Evidentemente, una vez que hace esta publicación, esta divulgación Oester, muchos científicos comienzan a trabajar en ello y el primero en dar la explicación contundente es Ampère, ¿no? A nivel, un gran matemático también, el francés. Entonces, da una explicación rotunda. Entonces, por ahí,
ahí con la explicación de Ampère ya, digamos, se unifica lo que conocemos electricidad, electricidad y magnetismo. ¿Y cuál es la explicación? Lo voy a hacer simple, ¿de acuerdo? Para no explicar del todo la ley de Ampère, ¿de acuerdo? Entonces, en un conductor eléctrico, acá un conductor eléctrico, tengo el sentido convencional de la corriente. Entonces, con la regla de la mano derecha, hay unas líneas de inducción en este sentido. Digamos, intentaré dibujarlo lo más cercano posible, ¿vale? Ahí está. Estas líneas son más intensas mientras más cerca estén en el conductor. Es decir, que el campo magnético es más intenso mientras más cerca esté del conductor. ¿De acuerdo? Entonces son así. Entonces quiere decir que las líneas de inducción vienen de esta manera, ¿no? En esta dirección. Algo así. De esta manera. Y como están muy cerca de la brújula, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tienen esta forma. Es una aproximación, ¿no? Entonces, evidentemente, van a intentar desorientar, ¿no? La posición inicial de la brújula. Claro, porque estás estableciendo otras líneas de inducción magnética. Muy bien. Entonces, porque en este conductor se dan estas líneas de inducción magnética que son concéntricas, cuyo centro en común se encuentra a lo largo de este conductor. Entonces, evidentemente, esa es la aplicación básica. Sin usar fórmulas, sin llegar a la famosa ley de Ampère, o sea, la forma matemática de la ley de Ampère, que viene a ser aproximadamente igual a la cuarta ley de Maxwell y Heaviside, de la cual también hablaremos. Que la cuarta ley de Maxwell y Heaviside es más completa, ¿no? Es decir, es la ley de Ampère, pero agrega un término más, ¿de acuerdo? Así que eso es muy importante. ¿Qué dice Ampère al respecto? Que una intensidad de corriente eléctrica es capaz de crear un campo magnético. Es el magnetismo lo que hace que esta brújula inicie su movimiento. Digamos, fuerza magnética. Si existe una fuerza magnética que sea capaz de mover esta brújula, existirá un campo magnético. Ojo, ojo y repito, el término campo magnético, yo sé que también se le atribuye a Faraday, pero realmente se lo debemos. Ampère ya lo sabía desde la época de Gauss, ¿sí? Discúlpenme que mencione estas cosas, pero como divulgador me gusta explicar y darle el honor realmente a las personas. Faraday, sin duda alguna, era un genio, pero muchos libros, incluso muchos documentales, le dan la atribución de las líneas de inducción a Faraday, les dan la atribución del concepto del campo eléctrico o magnético a Faraday, cuando Gauss, por ejemplo, ya tenía los conceptos matemáticos de lo que es el campo eléctrico, también el campo magnético, y no solamente eso, el campo gravitatorio. O sea, el gran matemático Gauss ya sabía esos conceptos. Entonces, Ampère se apoya en el concepto de campo magnético de Gauss para explicar el descubrimiento de Oester. Es así como funciona la cuestión, así es como se da la historia. Entonces, Faraday fue un gran genio descomunal, ¿sí? Pero realmente es importante mencionar quiénes fueron los primeros en ello. Así que ya lo sabes, amigos, este es el famoso descubrimiento de Oester. Si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con todos tus amigos. Sobre todo, ayuda a aquellos que necesitan apoyo, que están desmotivados de la vida, ayúdalos. Así como yo ayudo de alguna manera en este humilde canal, pues tú también ayuda, ¿de acuerdo? Cualquier comentario, queja, sugerencia, reclamo, si quieres debatir, déjame un comentario con el suficiente sustento científico y físico que este tema requiere.
Y una vez más, este vídeo ha llegado gracias al principal auspiciador de este canal, el creador del universo, el que hace posible que yo pueda estar aquí compartiéndote un poco de conocimiento y tú puedas estar del otro lado aprendiendo un poco también. Así que muchas gracias, agradece siempre, siempre sé educado, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pide por favor, siempre da las gracias, sea agradecido, obedece a tus padres y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad.